Hablaremos esta noche de Robert Graves y Laura Ryding. Es la historia de una musa. Se hacía llamar Laura Ryding, era poeta, conquistó a muchos escritores, pintores y músicos. El momento que contaremos fue el que pasó junto al poeta y novelista inglés Robert Graves, un artista de una gran importancia en nuestras vidas, en las vidas de los que estamos aquí, en mi vida. Es el autor de los mitos griegos, pero también del Bellocino de Oro, una novela cuyo primer capítulo solemos citar aquí para hablar del matriarcado. Es el autor de los mitos hebreos, en colaboración con otro ñato, de Rey Jesús, una novela que me ha gustado no mucho, Yo Claudio, naturalmente, y la continuación de Yo Claudio, que es Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Se hizo una serie hace muchos años muy famosa que lo llenó de dinero a Graves. Y también, desde luego, La Diosa Blanca, que establece protocolos acerca del vínculo entre los mitos, la poesía, la inspiración. Bueno, Laura en realidad era Reichenthal, de apellido, antes de ser Ryding. Nació en New York en 1901, de padres judíos que venían de Austria y Alemania. El papá era sastre, el papá de Laura. No tenían unguita, no tenían. Laura era muy inteligente y terminó la secundaria con becas y la mandaron a estudiar a la Universidad de Cornell. Allí conoció y se casó con un señor llamado Luis Gottschalk, un profesor de historia antigua. Hay que casarse con un profesor de historia antigua. Laura pronto empezó a escribir y a publicar poesía y cambió su nombre por el de Laura Ryding. En 1925 se integró al grupo de poetas conocidos como Los Fugitivos, quienes editaban una revista con ese mismo título. Por estos tiempos, Graves ya era un poeta e investigador helenista, era en realidad, ¿no?, de cierta relevancia. Pero él no andaba muy bien, se sentía el más débil de todos los hombres del mundo, había luchado en la Primera Guerra, había quedado con unos terrores que lo volvían loco. Además, tenía una enorme desazón que traducía en el siguiente pensamiento, en el siguiente e interesante pensamiento. Si la ética burguesa había desembocado en tanto horror, había que pensar todo otra vez y reorganizar un modo de habitar el mundo que se había mostrado ya como enloquecido. Graves estaba casado con Nancy Nicholson y tenía 4 hijos. Laura Ryding, desde el grupo Los Fugitivos, también quería crear un nuevo orden moral, una revolución que, según ella, debían encabezar los poetas. Laura tenía 24 años cuando, esto era ya 1925, entró en contacto por carta con Robert Graves. La carta de Laura fascinó a Graves, hasta tal punto que le invitó a viajar con él a Egipto. Eso te tiene que gustar mucho, una carta de una desconocida. Recibí su amable carta del día 24. La invito a viajar a Egipto. Dice, Graves había firmado un contrato para dar clases en el Cairo por 3 años. Bien. Laura hizo las valijas, dejó a su marido y a todos sus novios y viajó al encuentro del poeta. Uno de los fundadores de Los Fugitivos, el poeta Allen Tate, que había tenido un romance con Laura, escribió. Leo lo que escribió uno de los novios de Laura. Ah, mira, aquí la carta original. Sí, esta es la carta. Presiento un desastre.
Laura es sin duda la mujer más loca que he conocido nunca. Y si Graves no está ya loco, lo cual me siento inclinado a sospechar, dado que ha invitado a ciegas a una señora a la que ha leído pero nunca ha visto, se convertirá en un maníaco antes de un mes. Esto es lo que escribía Allen Tate. La búsqueda, ya voy, de una nueva moralidad entre los grupos poéticos pasaba por las relaciones familiares y sexuales, discúlpenme. Bueno. Los jóvenes poetas de esos tiempos habían decidido vivir sus amores al margen de los prejuicios burgueses, señor. Abran cancha. Cuando llegó a Egipto, Graves vio a Laura y se enamoró al instante. Dicen que tras algunas conversaciones se consolidó un ménage à trois, que Laura bautizó como la Trinidad. Claro. Bueno, Laura estaba instalada en una habitación con escritorio en la planta superior de la casa. Nancy y los chicos se instalaron en la planta baja. Sí. Dicen sus biógrafos que Graves subía y bajaba escaleras loco de contento. Señor. Había encontrado su pareja intelectual en Laura Riding y una presencia poderosa como para sacarlo de su aplastamiento y dar a su poesía un nuevo rumbo. Nancy encontró en Laura a una amiga que comprendía sus ideas feministas y le estaba agradecido por el efecto beneficioso que ella ejercía sobre Robert. Pero aquella rutina, ya sabía yo, trajo algunos problemas. Laura dijo que la casa del Cairo estaba embrujada. Entonces todos empezaron a sentirse mal. Graves, asustado, rompió el contrato y se volvieron a Inglaterra. Allí Nancy intentó adaptarse a la Trinidad, pero no pudo. En Egipto, un ménage à trois era un poco más clandestino que en Inglaterra. Nancy se fue a vivir con los chicos a una vieja barcaza sobre el Támesis. Declaró el padre de Nancy, el viejo. Aquí tengo la declaración. Parece una pena que ahora que los turcos han abandonado la poligamia, Robert se haya decidido a adoptarla. Era parecido al otro tipo, era parecido. Hablaban parecido. Sí. A todo esto, Laura seguía amándose con Graves, pero llevaba un retrato de Nancy colgado del cogote. Laura escribía mucho también, en ocasiones en colaboración con Graves. Adquirieron una imprenta, se ve que los echaron de la radio. Y pronto comenzaron a publicar pequeñas ediciones de libros. Algunos ponderan a Laura como poeta, otros dicen que era ininteligible. Bueno, según Wagenberg, no son ideas contradictorias. Claro. Bien. De las obras de Riding se vendían pocas copias, pero tenía mucho predicamento sobre muchos intelectuales. Tiempo después, Nancy volvió a visitar a Robert y a Laura, que ya era quien dominaba la situación, ¿no? Y empezó a formar su propia corte, porque Laura se consideraba una diosa. Muchos se acercaban a aquel círculo sagrado con el humilde afán de venerarla. Así vivieron 4 años hasta los hechos que sucedieron en 1929. Laura invitó al poeta irlandés Geoffrey Phibbs a Londres. No lo conocía, pero lo invitó igual. Uno de los mejores poetas. ¿Y de dónde lo conoce usted? Si no lo conocía ni ella. Y ya lo conoce usted Soy también. Un gran lector de poesía, señor. Bueno, el contacto había sido por carta, porque Phibbs le había mandado unas cartas y Laura lo invitó. Y llegó con su mujer, Phibbs, Nora, esposa,
y fueron recibidos por la Trinidad. Lo incorporaron. A Nora, primero a Nora la habían dejado en un hotel e instalaron a Phipps en la casa y quemaron todas sus posesiones, Sí. porque Laura decía que estaban contaminadas por un matrimonio infeliz. ¿Vio cómo son las cosas? Sí. Bueno, y agarraron a Phipps, se lo llevaron a una pieza y Laura le prometió que a través del sexo lo iba a salvar. Le prometió la salvación personal a través del sexo. Robert aceptaba la situación, un poco destrozado y un poco entusiasmado. A los 3 meses, Phipps se asustó y se escapó de Londres. Lo fueron a buscar y lo localizaron en Francia. Se presentaron los 3 ante Phipps. Los 3, quiero decir, Graves, Laura y Nancy, la mujer de Chiclana, Graves. Zarratea y Paso. Y el tipo se aterrorizó y quiso llamar a la cana. Laura lo tranquilizó y le hizo una propuesta. Argumentó que se habían equivocado al no incluir a Nora, la mujer de Phipps, en el círculo. Laura le dijo que en vez de un menage à quatre, como había ya, sería un menage à cinq. Estupendo. Phipps dejó de gritar y fue a hablar con la mujer, con Nora, que lo sacó a patadas. Laura hizo una escena con llantos, rezos y gritos. Phipps y Nora huyeron a Irlanda. Amargada, Laura les mandó algunas hechicerías, retratos pinchados, tickets de autobús usados, botellas llenas de porquerías, y finalmente le envió a Robert Graves para que los convenciera. Phipps aflojó, pero viajó medio reticente, ¿no?, a Londres. Cuando vio a Laura se mantuvo distante. Laura, dándose cuenta de que había perdido su poder sobre este tipo, consideró que eso era el triunfo del demonio. Y entonces se sentó en el alféizar de la ventana, miró a Graves, miró a Phipps, a Nancy, y se tiró por la ventana del 4º piso. No, señor. Graves salió corriendo escaleras abajo, pero al llegar al 3er piso, muerto de impaciencia, se arrojó a su vez por la ventana, Pero, señor. pero del 3º. Phipps también salió corriendo, pero hasta la puerta de calle para escapar. A ver si se tiraba del segundo, Sí. digo, ya eso le... En cuanto a Nancy, fue la única capaz de mantener cierta calma y llamar a la policía. Laura sobrevivió a la caída, a pesar de haberse fracturado la pelvis y 4 vértebras. Graves estaba muy golpeado. El hecho de que se salvara de la caída hizo que en Laura aumentara su delirio divino. Creyó que era mágica, sagrada, que había muerto y renacido por los pecados de los demás. Bueno, aquel escándalo reordenó las cosas. Después del incidente, Robert y Nancy se separaron formalmente. En cuanto Laura estuvo lo suficientemente restablecida como para viajar, ella y Robert abandonaron Inglaterra en busca de un nuevo hogar. Phipps y Nancy se enamoraron. Phipps se enamoró al final de Nancy, la mujer de Graves, y se fueron a vivir juntos. Se fueron. Final feliz todo, muy bien. Graves y Laura decidieron vivir ¿en dónde? En Mallorca. En Mallorca, en Palma de Mallorca, o mejor dicho, cerca de Palma de Mallorca, en Deià, un pueblo de la montaña. Y allí, en una casa por cuya puerta hemos pasado no hace mucho los miembros de este programa, con la idea de saludar a Graves, dice, esos años fueron el apogeo del imperio de Laura. Atraía a grupos de jóvenes idealistas, exigiéndoles una adoración sin límites. Graves, mientras tanto, le prendía los cigarrillos, le llevaba el desayuno a la cama, la colmaba de atenciones y regalos. Laura había dejado de acostarse con él, sostenía ahora que las relaciones íntimas eran innecesarias. Y la verdad es que trataba muy mal a Graves. Andaba disfrazada con trajes medievales,
cubierta de joyas, con una diadema de oro con su nombre en griego. Y ya en víspera de la Segunda Guerra Mundial, los seguidores de Laura estaban convencidos de que ella era capaz de detener la guerra. Incluso escribió el primer protocolo, un manifiesto en el cual se decía que la historia había acabado y se auguraba la salvación por medio de las mujeres. Lo firmaron varias decenas de intelectuales británicos y norteamericanos, y uno de los firmantes era el señor Schuyler Jackson, crítico literario del Time, quien comenzó una relación por carta con Laura Riding. Pero, señor. En 1939, Laura decidió ir a Estados Unidos junto a Graves. ¿Para qué? Para conocer a Jackson. El tipo vivía con su mujer y sus hijos en una granja. Cuando llegaron, Laura observó a Jackson y declaró que su periodo de castidad se había terminado. Se encerró con Jackson durante 3 días en un cuarto. No. La granja, bueno, el ambiente en la granja se fue poniendo un poco tenso. Sí, sí. Sí. La mujer de Jackson hizo un escándalo. Sí, Vio sí. cómo son. Sí. ¿verdad? Huyó con los chicos. Con el tiempo, Laura supo que Schuyler Jackson era su verdadero amor. El tipo obligó a Laura a cortar las relaciones con todos sus amigos, incluido Graves, que sumiso con ella, se fue. Y no la volvió a ver nunca más. Años más tarde, Robert Graves se casó con Betty Hodges, una muchacha tranquila, con quien vivió en paz y escribió mucho, aunque muchas veces pensando en Laura. Cuentan que Graves se enamoraba tibiamente de algunas muchachas de Mallorca, les escribía poemas, aguardaba nervioso la respuesta, hasta que lograba consumar alguna que otra infidelidad. Vivía expectante, distraído, como embobado. 7 años después de haber roto con Laura, Graves publicó La diosa blanca, un ensayo inspirado en ella. En 1960 estaba todavía tan enamorado como para añadir un epílogo a su obra, un epílogo que alguna vez hemos copiado, que dice: ningún poeta adquiere conciencia de la musa si no es por medio de su experiencia con una mujer en la que la diosa reside hasta cierto punto. La diosa blanca era para Graves la diosa de los pueblos matriarcales, la triple diosa, que era al mismo tiempo la doncella, la madre y la hechicera. Era el pensamiento místico de Graves, un pensamiento, no diré feminista, un pensamiento matriarcal. Jackson y Laura se casaron, vivieron aislados y miserablemente. Ella murió hace poco, en 1991. Y nosotros, hace poquito, hemos pasado por la puerta de la casa de Graves en De Ya. Hemos visitado un cementerio muy pequeño que hay en la cumbre de un pequeño cerro, donde algunos tenían apellidos que tenían que ver con Graves, ¿no? Algunos de los enterrados allí. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esta charla? A Laura Riding, Sí. que tripa, ¿eh? Y a Nora, que quedó ahí. A la Nora. mujer de ayer. Mira. Qué cosa, ¿eh? Parece que terminara bien, porque todos se quedan con algo. Bueno, un poco sí. Para mí termina bien, es así. Dios mío, yo cuando pasé no sabía tantas de estas cosas, ¿eh? Si no, no sé si hubiera pasado. Pasamos todos, estábamos todos. Menos Barton, Sí. que no había llegado a tiempo con su avión ese mismo día.
y le estaba dando vueltas con el avión alrededor del aeropuerto de Palma de Mallorca sin atreverse a aterrizar. Nosotros vamos a escuchar ahora, hablando de Laura, el dúo de amor de Lo que me costó el amor de Laura, que va a cantar Julia Senco maravillosamente, y yo míseramente.